El jueves 24 de octubre el Papa Francisco publicó su cuarta encíclica. Como recordarán ustedes, el Papa Francisco ha publicado muchos documentos, pero encíclicas solo 4. La primera fue la encíclica Lumen Fidei, que en realidad completó un borrador que ya había dejado listo Benedicto XVI. La siguiente fue Laudato Si, sobre el tema de la ecología integral del 2015. Y la tercera fue Fratelli Tutti del 2020. El documento publicado el jueves se llama Dilexit Nos, ¿no? Nos amó, y trata sobre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Es un documento muy bello, relativamente complejo en algunas partes, pero que realmente ofrece una tremenda fuerza de renovación del Sagrado Corazón de Jesús, y a lo largo de la historia esta encíclica va a ocupar un papel muy importante, como aquellas publicadas en el pasado por ya sea León XIII o el Papa Pío XII, que escribieron importantes encíclicas sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Esta se va a sumar a esta colección. Es un documento histórico, 58 páginas, dividido en 5 partes, y muy hermoso, con partes muy intensas, y que voy a tratar de resumir acá. El primer capítulo, que se llama La importancia del corazón, el Papa ofrece una propuesta de cómo a lo largo de la historia humana, del pensamiento humano, incluso precristiano, en los filósofos griegos, por ejemplo, estaba ya presente el corazón como un centro fundamental de las personas, ¿no? En algunas culturas era el centro afectivo, en otras era el centro intelectual. Es decir, se pensaba que los pensamientos se reunían en el corazón. Y el Papa explica que esta visión del corazón como una parte fundamental de la persona, que de alguna manera la resume completa, que no se refiere a un órgano aislado, sino que de alguna manera, cuando hablamos del corazón del hombre, estamos hablando del hombre en su integridad. El Papa dice: en este mundo líquido en el que nos encontramos, necesitamos comenzar a hablar una vez más sobre el corazón, porque es el lugar donde las personas encuentran la fuente fundamental de sus fuerzas, convicciones, pasiones y decisiones. Y en este mismo capítulo dice: en la época de la inteligencia artificial no hay ningún algoritmo que sea capaz de capturar todas esas pequeñas cosas ordinarias en sí mismas, que son sin embargo extraordinarias para nosotros y que viven en nosotros como memorias preciosas que son mantenidas en lo profundo de nuestro corazón. Y cuando el Papa dice esto, lo dice después de haber descrito escenas familiares como ayudar a la abuelita a preparar un platillo, por ejemplo, escenas pequeñas de la vida, las pelotas de trapo con las que jugábamos al fútbol, menciona el Papa, para poner ejemplo de todas esas pequeñas cosas que podrían ser irrelevantes, pero porque somos humanos y porque tenemos un corazón, significan gran cosa para nosotros, ¿no? Y por eso el Papa dice: es solamente comenzando por el corazón que nuestras comunidades tendrán éxito uniéndose y reconciliando diferentes mentes y voluntades, de tal manera que el Espíritu nos pueda guiar en la unidad como hermanos y hermanas. La reconciliación y la paz también nacen del corazón. En el capítulo 2, el titulado Acciones y Palabras de Dios, el Papa expande un poco en cómo el corazón de Cristo es, en sus palabras, el verdadero centro inicial de la predicación del Evangelio, y donde presenta en este capítulo que el verdadero amor cristiano se traduce en acciones, en obras de misericordia y de evangelización, incluso en circunstancias desafiantes.
Y cito un pasaje, dice, si nos resulta difícil confiar en otros porque nosotros hemos sido heridos por las mentiras, las ofensas y las desilusiones, el Señor susurra en nuestro oído: ten fe, hijo. Mateo 9:12. Ten fe, hija. Mateo 9:22. Y nos anima a que superemos el temor y que entendamos que con Él a nuestro lado no tenemos nada que temer ni que perder. A primera vista, dice el Papa, todo esto puede sonar como un sentimentalismo piadoso, pero es supremamente serio y decisivo en su importancia, y encuentra su más sublime expresión en Cristo crucificado. La cruz es la más elocuente palabra de amor de Jesús. En el capítulo 3, que se titula "Este es el corazón que nos ha amado tan grandemente", el Papa Francisco ya entra con bastante profundidad y de una manera bastante extensa en el sentido y en la larga historia que está detrás de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y cómo sus raíces están muy temprano en la fe. Y el Papa dice, esta devoción está representada por una imagen que acentúa su corazón, o sea, el corazón de Jesús, ¿no? Ese corazón de carne es visto como un signo privilegiado de la realidad más profunda del Hijo encarnado y de su amor, tanto divino como humano. Más que cualquier otra parte de su cuerpo, el corazón de Jesús es el signo natural y el símbolo de su amor sin límites. Y sigue diciendo el Papa, es esencial comprender que nuestra relación personal con Jesucristo es una relación de amistad y de adoración, atraída por el amor representado bajo la imagen de su corazón. Nosotros veneramos esa imagen, pero nuestro culto está dirigido solamente al Cristo vivo, en su divinidad y en la plenitud de su humanidad, de tal manera que nos veamos abrazados por su amor humano y divino. La venerable imagen representando a Jesucristo, en algunas ocasiones mostrando su corazón en su mano, también nos muestra que Él está mirándonos directamente a los ojos, invitándonos de esa manera al encuentro, al diálogo y a la confianza, y muestra también sus fuertes manos capaces de apoyarnos y sus labios a punto de hablar personalmente a cada uno de nosotros. El Papa también insiste que el Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción solamente cristológica, o sea, centrada en Cristo, sino trinitaria, porque el amor de Jesucristo apunta constantemente tanto al Padre como al Espíritu Santo. Y el Papa dice, nuestra relación con el corazón de Jesús, por eso nos transforma, gracias a que inspira del Espíritu Santo para que nos guíe hacia el Padre, que es la fuente de vida y la última fuente de gracia. Jesucristo no espera que nosotros nos quedemos solamente en Él, dice. Luego el Papa habla de la tradición específica de la comunión eucarística de los primeros viernes, ¿no? Que está tan asociados, de los primeros viernes de cada mes, que está tan asociado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, y dice que inicialmente enviaba un poderoso mensaje en una época en que muchas personas habían dejado de recibir la comunión porque habían dejado de confiar en la misericordia de Dios y en su perdón. El Papa se está refiriendo aquí a la herejía del jansenismo, que justamente es en esa época
en Francia, una herejía básicamente francesa, digamos, se extendió por muchas partes, pero que surge en Francia. Es allí donde surge en Paray-le-Monial las revelaciones a Santa Margarita María Alacoque del Sagrado Corazón de Jesús. El jansenismo se caracterizaba por este rigorismo de que apenas merecemos la gracia de Dios y que tenemos que tener mucho temor porque no merecemos los sacramentos, no merecemos la gracia. Y el Sagrado Corazón de Jesús, como revelación de Dios, cambia y combate de alguna manera esa misión, ¿no? Pero el Papa dice, esta práctica, la de los primeros viernes, tiene una nueva relevancia hoy, porque, y acá lo cito textualmente, en medio de el paso frenético del mundo de hoy, nuestra obsesión con el tiempo libre, con el consumismo y la diversión, con los teléfonos móviles y las redes sociales, nos olvidamos de nutrir nuestras vidas con la fuerza de la Eucaristía. El Papa también destaca la importancia de la adoración eucarística de los jueves, también vinculada al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y dice, cuando nosotros realizamos esta devoción en unión con tantos hermanos y descubrimos en la Eucaristía el inmenso amor del corazón de Jesús, nosotros adoramos junto con la Iglesia el signo y manifestación del amor divino que fue tan lejos como para amar a través del corazón encarnado en el mundo a toda la humanidad. Yo añadiría, dice el Papa, que el corazón de Jesús también nos libera de otra forma de dualismo que encontramos en comunidades y en párrocos excesivamente atados a actividades externas, a reformas estructurales que tienen poco que ver con el Evangelio, con planes obsesivos de reorganización, proyectos mundanos, formas seculares de pensar y programas obligatorios. El resultado es frecuentemente un cristianismo completamente vaciado de las consolaciones tiernas de la fe, de la alegría de servir a otros, del fervor del compromiso personal con la misión, de la belleza de conocer a Cristo y de la profunda gratitud que nace de la amistad que Él nos ofrece y del último sentido, del sentido último de nuestras propias vidas. En el capítulo 4, que se titula Un amor que se da de beber, el Papa explica que su intención en este capítulo, que es el más largo, es enfatizar cómo la experiencia espiritual personal y el compromiso misionario comunitario son dos partes esenciales de la devoción contemporánea al Sagrado Corazón de Jesús y cómo es necesario que hoy en día esa devoción nos lleve a combinar ambas, ¿no? La experiencia personal y espiritual, pero el espíritu y el compromiso misionero comunitario. Y aquí el Papa toma una aproximación histórica que pasa revista a las enseñanzas relacionadas al Sagrado Corazón de Jesús, desde las escrituras hasta muchas enseñanzas de hoy en día, deteniéndose en muchos santos que han contribuido con una mejor comprensión y con un desarrollo de la devoción, ¿no? Aquí el Papa comienza dando una cantidad muy grande de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que se refieren a cómo Dios es la fuente de agua viva, es la fuente de amor, es la fuente de consuelo, y todas ellas que se refieren a esta visión de Dios que es fuente, ¿no? Y por eso el título es Un amor que se da de beber.
Y el Papa sigue luego citando padres de la Iglesia, grandes teólogos tempranos, teólogos medievales, y va explicando que gradualmente la herida del costado de Cristo, como un lugar donde reside su amor y como fuente de vida y de gracia, comenzó a ser cada vez más asociada con su corazón, especialmente en la vida monástica. Explica cómo en los monasterios, pasa historia diciendo cómo en los monasterios ya comenzaba a surgir esta comprensión y esta importancia del corazón de Jesús. Este dato es muy importante, hermanos, porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se estructura como devoción, como nosotros sabemos, a partir de las revelaciones del Señor Jesús a Santa Margarita María Alacoque, ¿no? Y sin embargo, esta idea de que en el corazón de Jesús residía este amor y esta fuente de consuelo, de remedio, de redención para nosotros, ya existía durante mucho tiempo y fue de alguna manera madurando a lo largo de la historia. Y él dice, en tiempos modernos, debería darse una mención muy importante a la contribución de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales frecuentemente contemplaba al corazón de Jesús abierto, que lo invitaba a habitar dentro de él, en una relación personal de amor que iluminaba los misterios de su vida. Y el Papa dice, es bajo esta influencia de San Francisco de Sales y de su espiritualidad, es que suceden los acontecimientos de Paralemonial, ¿no?, en Francia, que tuvieron lugar hacia el final del siglo XVII. Santa Margarita María Alacoque revela esta serie de sorprendentes apariciones de Jesucristo que tienen lugar entre finales de diciembre de 1673 hasta junio de 1675, es decir, aproximadamente un año y medio de visiones, ¿no? Lo fundamental de ellas, dice el Papa, es la declaración de amor que se destaca desde la primera aparición, donde Jesús le dice a Santa Margarita María Alacoque, y acá el Papa cita los escritos de la Santa y dice, mi divino corazón está tan encendido de amor por la humanidad y por ti en particular, que ya no es capaz de contenerse en sí mismo y no es capaz de contener el fuego de la ardiente caridad, y debe derramarse a través tuyo y ser manifestado a los hombres, con el fin de enriquecerlos con los preciosos tesoros que ahora voy a revelarte. Y el Papa sigue diciendo, esta aparición, por tanto, nos invita a crecer en nuestro encuentro con Jesucristo, para que pongamos nuestra confianza completamente en su amor hasta que logremos alcanzar una definitiva unión con Él. También el Papa destaca la influencia del jesuita que fue su director espiritual, porque Santa Margarita María Alacoque, como saben ustedes, fue dando tumbos con varios sacerdotes, con obispos que creían que estaba loca. Y finalmente es este santo muy particular que fue canonizado mucho después que Santa Margarita María Alacoque, ¿no? Este santo jesuita, San Claudio de la Colombière, ¿no?, que se volvió el director espiritual de Santa Margarita María, ¿no? El Papa dice, San Claudio insiste que la contemplación del corazón de Jesús, cuando es auténtica, no provoca autocomplacencia o una confianza vana en nuestras experiencias o en nuestros esfuerzos humanos, sino que en el inefable abandono en Jesucristo, que llena nuestra vida de paz, seguridad y de
decisión, es decir, de firmeza, ¿no? Y luego de esto, el Papa ofrece dos extensas reflexiones relacionadas con la devoción del Sagrado Corazón de Jesús de dos de sus santos queridos, ¿no? San Carlos de Foucauld y de Santa Teresita del Niño Jesús. Todos conocemos el amor del Papa Santa Teresita del Niño Jesús. De hecho, tiene una bellísima carta apostólica que yo he comentado. Ustedes pueden encontrarla y leerla en el sitio del Vaticano. Pueden escuchar mi comentario buscándolo también en Santa Teresita del Niño Jesús en preguntasdefe.com, ¿no? Son textos muy extensos, ustedes pueden leerlos en el documento. Recuerden que esta encíclica está en la página oficial del Vaticano en español. Y luego dedica varios párrafos a explicar por qué él cree que el Sagrado Corazón de Jesús tuvo un papel muy importante en la historia de la Compañía de Jesús, en los jesuitas, en su congregación. Y esto es cierto porque buena parte de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús fue difundida por los jesuitas. De hecho, ustedes van a ver que varias escuelas o parroquias de las antiguas que se llaman Sagrado Corazón de Jesús son parroquias jesuitas, cuando hablo de las antiguas, en muchas partes del mundo, ¿no? Pero el Papa dice que la devoción al corazón de Jesús reaparece en el camino espiritual de muchos santos, muy distintos el uno del otro, y en cada uno de ellos esta devoción adquiere nuevas riquezas y direcciones. Y sigue diciendo, aquí también menciono las experiencias de Santa Faustina Kowalska, que repropuso la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, enfatizando grandemente la vida gloriosa de Jesús resucitado y su divina misericordia. Y esto es muy importante porque están muy conectadas estas devociones. Si vemos nosotros, los rayos de la imagen de la divina misericordia parten del corazón. Esto no es casualidad, ¿no? Y el Papa dice, la permanente relevancia de la devoción al corazón de Cristo es especialmente evidente en el trabajo de evangelización y educación llevado a cabo por numerosas congregaciones religiosas masculinas y femeninas, cuyos orígenes estuvieron profundamente marcados por esta devoción cristiológica. Mencionarlas por nombre a cada una de ellas sería una tarea, y el Papa de hecho luego dedica varios párrafos, y este es importante, a defender esta particular devoción de la consolación de Jesucristo, esa devoción de ofrecer los sufrimientos y oraciones para consolar a Jesucristo en sus dolores. Y el Papa es crítico aquí de aquellos teólogos más rígidos, digamos, que dicen que ahora que Jesucristo ya está resucitado, esa devoción no tiene sentido. Pero el Papa explica que existen formas misteriosas de entender cómo funcionan las cosas en el tiempo, ¿no? Que el tiempo en la mente de Dios y el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro, ¿no? Y por eso él dice que esta devoción debería ser respetada y alentada. Y dice, esta práctica tenemos que comprender que, aunque algunos cuestionen su legitimidad teológica, no debería ser así. Y después de todos los párrafos donde los explica, dice, en consecuencia pido que nadie tome a la ligera esta ferviente devoción de los fieles del pueblo de Dios, que en su piedad popular busca consolar a Jesucristo. Finalmente, el capítulo 5, Amor por amor. Este capítulo se concentra en cuáles deben ser los frutos prácticos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y cuáles son los frutos que hoy en día, en una aproximación, en una visión contemporánea, actual de la devoción,
deberíamos tener. Y dice, una vez más, tenemos que tomar en serio la palabra de Dios y comprender que nuestra mejor respuesta al corazón de Jesús es amar a nuestros hermanos. No hay forma más grande para nosotros de regresar o de devolver el amor que a través del amor. Y él dice, este vínculo entre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y el compromiso con nuestros hermanos ha sido una constante en la historia de la espiritualidad cristiana. Y el Papa ofrece varios ejemplos, ¿no?, históricos, y explica cómo hay esta conexión entre el amor de Dios y el amor al hermano que, digamos, surge del mismo evangelio, ¿no?, pero que ha sido explicado por grandes teólogos, pensadores y santos a lo largo de la Iglesia. Y el Papa ofrece aquí un recorrido de santos. Otra vez, el texto se extiende precisamente porque ofrece todos estos ejemplos y va el Papa desde Orígenes, desde uno de los tempranos teólogos del cristianismo, hasta San Carlos de Foucault. Y dice el Papa, precisamente porque la reparación evangélica posee esta vital dimensión social, nuestros actos de amor, nuestro servicio y la reconciliación, para que puedan ser verdaderamente reparadoras, necesitan ser inspiradas, motivadas y energizadas por Cristo. Y el Papa Francisco dice, San Juan Pablo II también observó que la construcción de la civilización del amor en este mundo requiere del corazón de Jesús. Luego, más adelante, el Papa explica la importancia de que en este proceso nosotros seamos capaces de reparar y de pedir perdón de forma personal y de forma comunitaria como una manera importante de sanar las relaciones entre los hombres. Y el Papa dice, un corazón capaz de compunción, es decir, de arrepentimiento, ¿no?, un corazón capaz de compunción crecerá en fraternidad y en solidaridad siempre. Hermanas y hermanos, yo propongo, acá cito textualmente al Papa, yo propongo que desarrollemos esta forma de reparación, que es, en una palabra, ofrecer el corazón de Jesús una nueva posibilidad, ofrecer el corazón de Jesús una nueva posibilidad de difundir en este mundo las llamas ardientes de su generoso amor. Así como sigue siendo verdadero que la reparación significa el deseo de compensar a alguien por las injurias infligidas por las ofensas contra el amor, ya sea por negligencia o por graves ofensas, la forma más adecuada para realizar esta reparación es que nuestro amor ofrezca al Señor la posibilidad de difundirlo, de anunciarlo y de hacerlo más conocido como una manera de reparar por todas aquellas ocasiones en que su amor ha sido rechazado y despreciado. La misión, dice el Papa, como irradiación del amor del corazón de Jesús, requiere por tanto misioneros que ellos mismos estén enamorados y que, unidos y fascinados por Jesucristo, sientan el impulso a compartir este amor que ha cambiado sus propias vidas. Y en la breve conclusión, el Papa dice lo siguiente: le pido a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda que su Sagrado Corazón siga derramando las fuentes de agua viva que pueden sanar las heridas que hayamos causado, que fortalezca nuestra habilidad de amar y de servir a los demás, que inspire en nosotros
a embarcarnos en una jornada juntos hacia un mundo más justo, solidario y fraterno. Así concluye la encíclica. Que tengas un buen día.